Bien, entramos ya a la segunda parte de nuestro programa Avanza. Saben que es un programa dedicado a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores valientes, como siempre decimos en la provincia de Cádiz, que a ver los haylos y que desarrollan un trabajo importante. A veces están ocultos, que no se les ve, pero hay que darles visibilidad y es nuestro cometido. Y vamos a hablar pues de una zona que, permíteme un poco la expresión, puede que sea una gran desconocida, aunque a todos les suena, pero a lo mejor muchas veces no saben el objetivo que tiene. Y créanme que el objetivo de la zona franca de Cádiz es muy importante y desarrolla unas actividades que van a conocer a partir de ahora de la mano de Fran González, que es el delegado especial del Estado de la zona franca de Cádiz. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. He dicho bien, ¿no? Creo que es una gran desconocida para muchos. A todo el mundo le suena la zona franca, pero quizás hay que hacer una labor un poco más didáctica, ¿no? ¿De qué es la zona franca de Cádiz? ¿A qué se dedica para el gran público? Para que alguien nos entienda un poco los televidentes. Bueno, desgraciadamente, efectivamente, a veces parece que es una institución bastante extraña. Pero no en vano, es una institución que tiene más de 93 años de historia y que está en ubicada... 1929, nada más y nada menos. Efectivamente. Vamos. Y a partir de ahí, pues ha tenido un desarrollo, en un principio vinculado claramente a lo que significaba hace 93 años la logística portuaria, con espacios con una excepcionalidad desde un punto de vista aduanero y fiscal, que ha ido creciendo en el tiempo y a partir de la entrada de España en la Unión Europea, pues provoca, en este caso, una inercia por las distintas zonas francas. En España somos 7 los distintos consorcios de zona franca y se provocó con la entrada en la Unión Europea, como decía, pues una apertura más allá de los espacios fiscales, de los recintos fiscales, en este caso en el municipio de Cádiz, y hubo un crecimiento con distintos suelos de carácter industrial que dispone el consorcio en el conjunto de la provincia, distintas líneas de trabajo a través de empresas participadas que dispone también el consorcio de zona franca y en concreto también a través de una nueva unidad de negocio que se desarrolló no solo ya a través de suelo industrial, no solo a través también de esos espacios productivos, sino también a través de la red de centros de negocio, en el que se encuentra pues un nivel y un modelo de empresa distinto a ese tradicional vinculado a la logística, vinculado al sector de la transformación, y que lo que buscaba era pues darle una cobertura y un paraguas, como decía, pues bien a esos autónomos o a ese tipo de empresa con un diseño y con una fisonomía distinta. El origen, principio de la década de los 30 del siglo pasado, ¿por qué está motivado? ¿Era necesaria la creación de una zona franca? ¿Existían ya otras? Bueno, ahí lo que hay es una confluencia en la creación de las distintas zonas francas. Desde un punto de vista histórico, la que tiene la misma antigüedad es la de Barcelona, que también tiene una vinculación a su puerto, al puerto de Barcelona. Y en el caso de la zona franca de Vigo, que son las 3 históricas de las 7, zona franca de Vigo nace a mediados de los años 50 y vinculado fundamentalmente al sector de la automoción, cuando se ubica la primera planta de Citroën en la zona de Galicia y que a partir de ahí se genera esas condiciones, ¿no? En el caso de Cádiz, de la provincia de Cádiz, esto podríamos remontarnos posiblemente al siglo XVIII, vinculado a lo que supuso el comercio con Indias, el traslado de la casa de contratación de Indias de Sevilla a Cádiz, y que se articuló el que Cádiz fuera puerto franco. Esa posiblemente es el origen real del por qué al paso del tiempo se decidió constituir un recinto fiscal, un espacio fiscal muy vinculado, como decía, al comercio marítimo que existía en aquel momento entre Cádiz o la provincia de Cádiz y el resto de, en este caso, de unidades administrativas de distintos países. Hablamos de una entidad pública que pertenece directamente o está vinculada directamente al Ministerio de Hacienda. Efectivamente. Nosotros somos una institución, consorcio, porque la denominación que se le dio en su día, porque buscó el amparo y apoyo de distintas instituciones públicas en aquel momento, pero realmente la dependencia es total y absoluta, puesto que dependemos de los presupuestos generales del Estado y tenemos esa vinculación administrativa con la Subsecretaría de Hacienda, dependiente por tanto del Ministerio de Hacienda. Somos todas las zonas francas, somos instituciones públicas, que es verdad que nos movemos tanto en el derecho público o privado, en el ámbito de la empresa, pero somos instituciones dependientes del Ministerio de Hacienda. Aunque por la zona geográfica que tenéis, evidentemente no podéis estar ajenos a ayuntamientos, a Junta, por ejemplo, Junta de Andalucía, etcétera. Hay vinculaciones, está claro, ¿no? Tiene que haberlas. Nosotros, necesariamente, ¿no? En nuestro propio objeto social, nuestros propios estatutos, se nos denomina como agentes dinamizadores desde un punto de vista económico y social. Del territorio. Del territorio. Eso que denomina. Por eso decía que con la entrada en la Unión Europea ya no solo
somos recinto fiscal, sino que somos un instrumento mucho mayor, ¿no? Y en esa instrumentalización que se realiza por parte del consorcio, evidentemente tenemos una vinculación directa con los ayuntamientos, en los que tenemos infraestructuras, los espacios municipales que tenemos infraestructura. Tenemos además una relación con la propia Junta de Andalucía a la hora de coordinar determinadas políticas activas que realicemos, y evidentemente somos un instrumento de la Administración General del Estado para poder intervenir también en el territorio. Cuando uno investiga un poco lo que es la zona franca, se da cuenta que el abanico se abre mucho, en muchos sectores, no solamente ya en Cádiz como Puerto Franco o como zona franca, sino que ya se vincula a toda la provincia y en muchos sectores productivos que de alguna forma lo que intentan, según me comentaba, era dinamizar un poco el territorio, ¿no? Va por ahí un poco la historia, ¿no? Claro, en definitiva, nosotros lo que tenemos que generar son condiciones, y cuando digo nosotros digo las administraciones públicas en general. Generar condiciones suficientes y adecuadas no solo a un criterio de oportunidad, sino también temporal, en el marco temporal, y ahora podríamos hablar de distintas líneas en las que estamos trabajando, muy vinculados en la búsqueda, por ejemplo, de renovables y de nuevas fórmulas de energía, o de generar espacios industriales que sean sostenibles y comprometidos. Eso evidentemente es una realidad y se ha convertido también en una necesidad, y somos un instrumento para hacerlo, pero hacerlo además con una idea de vertebrar el territorio y generar condiciones que las empresas, el sector privado pueda establecerse y por lo tanto genere dinamismo en el territorio. Eso es uno de los objetivos claros de las distintas instituciones y más de la zona franca, moviéndonos en el ámbito que nos movemos. Hablamos de una provincia que es la provincia de Cádiz, que bueno, que ha sufrido pues varias reconversiones. En Cádiz, por ejemplo, en Cádiz capital, incluso en la comarca de Jerez también, una zona que quizás no tenga parangón, ¿no? En otras partes de donde hay zona franca, ¿no? Es distinta, ¿no? Esta realidad. Bueno, nosotros la zona franca, las 7 zonas francas, tenemos realidades muy distintas, y todas ellas, a nadie se le escapa que todas son complejas. Pero es verdad que el conjunto de la provincia de Cádiz, y es una realidad estructural, posiblemente podemos definir que somos varias provincias en una, cada una con su singularidad, cada una con su problema, digo, desde un punto de vista comarcal, desde un punto de vista incluso muchas veces, si lo bajamos a un espacio mucho más reducido, incluso municipal, ¿no? Los municipios... Hasta sociológico, diría yo, ¿no? En cierta forma, ¿no? En ese sentido, nosotros desde la zona franca nos gusta, y no solo que lo hayamos acuñado como un argumento, sino que además lo estamos intentando desarrollar. Nosotros entendemos que podemos ser un vehículo también para vertebrar, cohesionar y sobre todo poner de acuerdo y compartir los recursos públicos existentes entre los distintos municipios. Yo creo que no hay que entrar en la rivalidad de quién consigue atraer una empresa para un municipio o para otro, quién consigue una infraestructura para uno o para otro, sino lo que tenemos que intentar es que todos seamos complementarios. En ese sentido, la visión, yo diría que panorámica, que genera la oportunidad de estar al frente de Zona Franca, permite ver comarcas que se pueden cohesionar, y comarcas que se pueden, y municipios que pueden compartir iniciativas y proyectos, y que por lo tanto, hablando con un empresario del Campo de Gibraltar ya hace unos años, y hablando sobre el ramal ferroviario del Campo de Gibraltar, decía de una manera muy gráfica, ¿no? Cuando el tren pasa, desparrama beneficios a un lado y a otro, ¿no? Riqueza, economía. Pues efectivamente yo creo que lo que tenemos que buscar son líneas de comunicación, de conexión, en lo concreto, en la infraestructura de turno, pero también hay que hablarlo desde el punto de vista que una empresa tractora potente que se establezca en Jerez, o se establezca en Cádiz, o se establezca en Sanlúcar, desde el punto de vista de lo que significa por sí misma, pero sobre todo del sector auxiliar y de todo lo que mueva. Yo creo que eso es lo que estamos llamados a conseguir y a trabajar, y no hacerlo desde la competencia. Pasa que eso es un trabajo ingente, Fran, porque hablamos evidentemente de particularidades propias, de ayuntamientos, de colores políticos. Cuando entramos en política ya es complicado, ¿no? Hablamos de reinos de taifas, ¿no? Bueno, yo como es una labor, digo, que es muy valiente por vuestra parte. Bueno, yo como comprenderás, reivindico, porque represento también una formación política y al frente del Gobierno de España, y por lo tanto también del Consorcio de Zona Franca, pero yo entiendo que cuando una persona, cuando los responsables institucionales y públicos estamos al frente de una institución, hay muchos temas en los que discutir en lo político, en lo partidista, pero hay elementos que yo creo que nos tienen que animar a cohesionar y vertebrar el territorio. Debemos estar de acuerdo todos en crecer, ¿no? Y quizás ahora crecemos en la provincia de Cádiz en el sector de servicio, que ahora mismo es el sector turismo, que también, por cierto, hay unas líneas por parte de la Zona Franca en ese aspecto, ¿no? También, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos intentando con Zona Franca es reconducir desde el punto de vista de la propia actividad. El consorcio ha desarrollado muchas infraestructuras a lo largo del territorio, no en vano. En ese periplo de proyectos e infraestructuras que tenemos en la provincia, nosotros hemos desarrollado en el conjunto de los últimos años cerca de 2 millones
de metros cuadrados en infraestructura, que se dice pronto. Pero efectivamente a veces, y esto es una crítica que vierto sobre la propia institución a la cual represento, pero que entiendo que hay que corregir, y en eso estamos, no se tiene que estar a la carta de una prestación de infraestructura en todos y cada uno de los municipios, sino buscando la conveniencia de cohesionar. Claro. Para que me entiendan los televidentes, no se trata de hacer un polígono industrial o un espacio de centro de negocio en todos y en cada uno de los municipios, sino de lo que se trata es de vertebrar y cohesionar. Y eso significa tomar decisiones y significa también hacerlo con una visión mucho más amplia y superponernos a la realidad muchas veces o a la demanda que se pueda plantear, que a veces desgraciadamente vemos infraestructuras obsoletas o vacías que no han llegado a cumplir las expectativas. ¿Por qué digo todo esto? La zona franca ha reconducido su actividad, ha reconducido también su propia situación económica y financiera, y ahora en lo que estamos es en todo lo que pueda girar en torno a ese sector logístico de transformación, que para eso se constituyó la zona franca en su día, pues volcar todas y cada una de las iniciativas que estamos realizando. Y después hay una parte muy importante, que es posiblemente esa última vertiente, que es la de la innovación, la de la base tecnológica, de esa industria no contaminante, no pesada. Sostenible. Correcto, sostenible y comprometida. Y en ese sentido nosotros estamos hablando del tema del marco de la economía azul. Porque en definitiva la economía azul no deja de ser seguir mirando hacia el mar, desde un punto de vista, como decía, logístico, portuario, de transformación, y hacerlo además con un componente que es el que se nos exige por la sociedad actual, las sociedades venideras, hacerlo desde un punto de vista comprometido y sostenible con el medio ambiente, pero decía, con las generaciones que vengan por detrás, que efectivamente le dejemos un mundo pues algo mejor, ¿no? De ahí surge Incubazul. Efectivamente, esto es un proyecto financiado a cargo de la Unión Europea, de Marco FEDER. Lo que se plantea en un origen es una iniciativa de intervención, un espacio singular, un espacio de corte industrial en el polígono exterior de la zona franca de Cádiz, que lo que se busca es intervenir urbanísticamente con un modelo a través de la sostenibilidad, un edificio de 4 plantas realizado con contenedores marítimos reciclados y que lo que busca es además, como decía, una manera de intervenir en un espacio industrial degradado y poder transformar. A partir de ahí el consorcio va avanzando y lo que dota es de un proyecto interior para ejecutar, en lo que se busca es generar una aceleradora de proyectos empresariales, de startups, que estén vinculados en el marco de la economía azul y con una base tecnológica. Por lo tanto, lo que empieza de una manera va diversificándose y ampliándose de tal manera que buscamos sinergia en esa formación e mentorización de esos proyectos con la empresa Telefónica, que es la que está dando esa formación y mentorización. No en vano, lleva 20 años con estos programas de aceleración dentro de su propio circuito, y nosotros lo que hemos hecho es pedirle, pues, tener esa alianza con Telefónica. Ya llevamos 23 proyectos incubados, tenemos 13 en cartera para que puedan entrar, ahora en este mes de enero, puedan entrar en la propia incubadora. Por lo tanto, parece que está cogiendo una dinámica y una inercia. Hay proyectos que pueden ser, para que me entienda, un poquito más embrionarios, otros que tienen mucho más cuerpo, pero todos tienen cabida desde una cuestión básica y primaria, y lo decía al principio en su presentación, ¿no? Al final de lo que se trata es de buscar ese ingenio, esa capacidad, esa inventiva, poderle dar cobertura en este programa de aceleración a través del Consorcio de Zona Franca, pero que a nadie se le escape que lo que estamos olvidando, lo que tenemos en la cabeza permanentemente y no se nos olvida, es que queremos consolidar ese tejido empresarial para que se quede y no tenga que irse fuera de la provincia de Cádiz. Ese es el proyecto cuya primera piedra la colocó la delegada de Hacienda, la ministra de Hacienda. Sí, nosotros... ¿Le queda mucho al proyecto o no? ¿O es para este año? Ahí lo que hay son como varios niveles, ¿no? Sí. Nosotros, efectivamente, la construcción, esa es la que hacía referencia, de contenedores marítimos reciclados, se puso en el mes de julio del año pasado, se puso la primera piedra. El nivel de construcción está muy avanzado y vamos perfectamente en tiempo, según nos habíamos marcado. Para que me entiendan las personas que nos están viendo, había ahí un tema de construcción de cimentación que se finalizó hace unos meses, y ahora lo que se está ensamblando literalmente es como si fueran piezas de un Lego, de un puzzle a través de esos contenedores marítimos. Por lo tanto, hay un ensamblaje mucho más industrial, de ahí esa nueva manera de entender la construcción sostenible, ¿no? Pero por otro lado, y porque no queríamos perder ni un minuto de tiempo, en paralelo nosotros lo que hemos hecho es adaptar unas instalaciones ya existentes en el recinto fiscal de Zona Franca, en la quinta planta de Edificio Europa, y ahí es donde ya en paralelo a esta construcción se ha ido realizando la mentorización y formación y acompañamiento de estos proyectos empresariales.
de tal manera que incluso hemos tenido que crecer en instalaciones, ampliar incluso la parte del laboratorio tecnológico, de tal manera que aún no habiendo terminado el edificio origen de la iniciativa, hemos estado haciendo en paralelo esta captación de iniciativas empresariales que ya afortunadamente están creciendo junto a la zona franca. Y volviendo un poco al origen de la zona franca, no bastaba con una zona franca, sino que ahora os vais a Algeciras, ¿no? Y creáis ese recinto fiscal en la bahía de Algeciras, que supone un doble esfuerzo, ¿no? Porque ya duplicáis un poco la actividad, ¿no? ¿Era necesario? Nosotros en el campo de Gibraltar tenemos ya, como decía antes, tenemos intereses, tenemos infraestructuras y tenemos proyectos. El tema fundamental es volver a esos orígenes que decíamos. Es decir, al final nosotros tenemos un recinto fiscal en la bahía de Cádiz, ubicado en el municipio de Cádiz, de más de 500.000 metros cuadrados, que está prácticamente en un nivel de ocupación que roza el 97%, por lo tanto es un nivel de ocupación muy importante. Y nosotros lo que estamos vinculando, como decía, y volviendo a los orígenes, y era una parte de alguna pregunta anterior, nosotros lo que estamos intentando es redirigir esa política, esa actividad que estamos realizando. ¿Qué mejor manera que hacerlo a prácticamente 3,5 kilómetros de uno de los mayores puertos logísticos de Europa, que es el puerto Bahía de Algeciras? Y si nos situamos donde está ese recinto fiscal, que para los que nos están viendo está situado en la antigua zona de actividades logísticas del Fresno, es decir, la 381, cuando casi que termina y bifurca hacia Algeciras o hacia la zona de San Roque, ese nuevo recinto fiscal está prácticamente a 3,5 kilómetros, como decía, del puerto Bahía de Algeciras, pero está a 5 kilómetros del polo petroquímico, posiblemente de los mayores que también hay en Andalucía, ¿no? Entonces estamos en un sitio bisagra completamente, y que, como comprenderá, y por ser consecuente con lo que estaba razonando, vertebramos perfectamente las dos bahías con recintos cualificados y especializados en lo que significa, como decía, el comercio, la transformación y la logística. Parece que puede duplicar esfuerzo, para nosotros lo hacemos desde el compromiso absoluto, y porque entendemos que aunque el esfuerzo es importante y difícil, pero sí creemos que con esto estamos vertebrando, como decía, territorios de la provincia y dando servicios complementarios a infraestructura ya existente. Y además, en un momento, Fran, importantísimo para la bahía de Algeciras, porque ahí está apretando Tangermet, que es otro recinto importante en Tánger, que está incluso hasta, si me apura, casi empezando a rivalizar, ¿no?, con el puerto de Algeciras en muchos aspectos. No podemos bajar la guardia, ¿no? Bueno, por supuesto nunca se puede bajar la guardia, y en ese sentido lo que sí uno va aprendiendo, ¿no? Ya son 2 años y medio al frente de este consorcio y de trabajar con distintos operadores y empresas. Desde el punto de vista, España tiene una singularidad que no ofrece afortunadamente aún Marruecos. Lo digo desde un punto de vista de seguridad jurídica. Somos Unión Europea. Estamos hablando también de una red de infraestructura que efectivamente Marruecos está creciendo de manera exponencial, pero aquí están consolidadas. Y después, por otro lado, yo creo que estamos hablando al final también de distintos flujos y distintas líneas que las propias terminales, y sobre todo con lo que concierne con algunas de las grandes operadoras, como es el caso de Maersk, que opera en las dos orillas, está casi que autorregulando esos flujos, ¿no? Después hay además componentes de índole fundamentalmente jurídico y administrativo, lo que concierne a la normativa comunitaria, que a veces, pues evidentemente, Tangermet y afortunadamente no entra a poder disputar determinados tráficos. Dicho lo cual, no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. En absoluto. Y ya casi para finalizar, Fran, vamos a hacer un pequeño balance económico de cómo ha ido este año 2022 en cuanto a la economía se refiere. ¿Ha habido superávit? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque la situación, que a priori planteaba complicada en el contexto general, no solo post pandemia, sino desgraciadamente a través del encarecimiento tanto de materiales, de coste de construcción, como la que ha supuesto las energías, nosotros ha sido un año positivo, ha sido un año que incluso por primera vez durante los últimos 15 años hemos conseguido un fondo de maniobra bastante importante de 23 millones de euros, lo que significa que ha habido un escenario importante desde las propias operaciones que hemos realizado. Y después, por otro lado, porque nosotros veníamos en esos 2 años y medio al frente del consorcio, lo primero que hicimos al llegar fue hacer un plan de viabilidad del propio consorcio, que nos marcamos el objetivo del 2020-2025, y a día de hoy, y afortunadamente podemos decir, siendo 2023, que hemos llegado a un cumplimiento del 87% del mismo plan. Hemos reestructurado toda la parte de deuda, y a su vez, tanto en la parte de enajenación de algunos activos como también desde el punto de vista de nuevos contratos comerciales, ha habido un incremento importante que nos está permitiendo pues ser sostenible económicamente en un momento y en un contexto en el que las instituciones además tenemos que dar ejemplo. ¿Y cómo se presenta, por tanto, los próximos años? Bueno, los próximos años yo entiendo que ahora mismo lo que se garantiza es la institución y la formalidad del propio consorcio, pero además hay expectativas en esto
creo que de las pocas cosas que uno es conservador, pero en este sentido somos conservadores y hasta que no firmamos el contrato no lo anunciamos. No queremos generarle expectativa a la ciudadanía. Es lo mejor, ¿eh? Pero en este momento y en este contexto sí podemos decir, y lo decimos con claridad, tenemos proyectos entre manos que creo que desde el punto de vista de la logística, de la transformación y sobre todo, lo decía al principio, de la búsqueda de nuevas energías y por lo tanto de un elemento y un modelo distinto económico pero también sostenible, yo creo que se van a dar noticias muy positivas para el conjunto de la provincia de Cádiz y para alguna comarca en concreto. Emprendedores, a ver, los hay en la provincia y muy buenos, por cierto. Sí, sí, y sobre todo con una capacidad inventiva, imaginativa y en algo que uno va descubriendo, y yo aprendo todos los días algo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía azul que planteaba, hay un escenario claro en estos momentos, sobre todo de búsqueda de soluciones y alternativas, y de ahí nace o hay un espacio de emprendimiento brutal. Además, en colaboración en este caso con la Universidad de Cádiz, ¿no? Con todas las instituciones que quieran colaborar, la Zona Franca, desde luego, tiene la mano tendida. Fran González, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y el placer ha sido mío. Y cualquier información, supongo que en la página web de la Zona Franca de Cádiz tendrán toda la información de cualquier cosa que quieran ver. De hecho, hemos visto durante la entrevista un maravilloso vídeo aéreo de las instalaciones de la Zona Franca. Ahí lo estamos viendo, es una auténtica maravilla, ¿eh? Sí, el recinto fiscal Vella de Algeciras. Pero bueno, justamente desde Algeciras estamos viendo más de 1.300.000 metros cuadrados. O sea, tenemos espacio, como decía, y en el conjunto de estos años hemos desarrollado hasta cerca de 2 millones de metros cuadrados. Es una gran responsabilidad, ¿eh? Por cierto, gestionar todo eso, ¿eh, Fran? Bueno, desde luego cuando lo hace uno con el convencimiento de que hay que poner ese granito de arena y ese compromiso y colaboración con el resto de ciudadanos, yo creo que es importante, ¿no? Lo dicho, Fran, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias.